Estamos revisando con respecto al control de la respiración. Claro, una de las formas por las cuales se controla la respiración es a través de los niveles del CO2, que actúa a nivel de la zona quimiosensible del bulbo, ¿no? Claro, depende de los niveles de CO2 sanguíneo, pero en realidad el que estimula la zona quimiosensible son la concentración de hidrogeniones. La otra forma es ver el oxígeno. Ahora, el oxígeno más bien es, digamos, sensado en el sistema de quimiorreceptores periféricos, no a nivel central. Esto a nivel de los cuerpos carotídeos y aórticos, ¿no? También conocidos estos órganos como órganos glomo, porque están las células glómicas ahí. Este sistema, para sensar el oxígeno a nivel periférico, es sensible a las variaciones de la presión parcial de oxígeno, cuando la presión parcial de oxígeno está por debajo de 60 o 70 milímetros de mercurio, ¿no? Que es bastante bajo. Usualmente está por valores de 90, 95, sería, digamos, claro, prácticamente a nivel periférico, y puede bajar hasta 85, digamos, cuando uno considera rangos normales, ¿no? Dependiendo si la sangre es arterial o venosa. Pero tiene la característica que es 7 veces menos potente que el efecto central del CO2. El efecto de la acumulación de CO2 y el estímulo que va a dar a nivel central es muy intenso. Por eso mencionamos, ¿no? Si un niño en su estado emocional contiene su respiración, sí, se puede volver morado inclusive, pero va a respirar, porque el CO2 va a estimular a la zona quimiosensible y va a respirar, ¿no? Entonces, en realidad sí nos impulsa, y si quieren hagan también la prueba ustedes. En este momento contengan la respiración y traten de no respirar todo lo que puedan. Contengan todo lo que puedan, pero va a llegar un momento que van a respirar, ¿no? Y es por estímulo del CO2, no por el estímulo o la disminución del oxígeno. Pero ¿qué resulta con el oxígeno? El oxígeno, más bien, este sistema es 7 veces más rápido que el sistema central. O sea, actúa mucho más rápido. No es potente, pero es mucho más rápido. Y de ahí que principalmente nuestra respiración esté controlada por el nivel de oxígeno, ¿no? Claro, porque es mucho más rápido y hay sensado el oxígeno. Si hay variaciones o disminución del oxígeno, responde el organismo, pero mucho más potente es el estímulo del CO2. Ahora, en caso de los órganos que toman en cuenta el oxígeno, son los cuerpos carotídeos, están formados por dos tipos de células tipo 1, que son sensibles a la hipoxia. Cuando hay hipoxia, estas células se activan y van a liberar dopamina, y esto estimula al 9º y 10º par craneal, y eso llega al centro respiratorio. Y entonces se estimula, ¿a quién estimularán? ¿Al centro respiratorio dorsal o ventral? Claro, el dorsal es el que va a recibir, porque al ventral no le llega directamente, sino a través del dorsal. Pero bajo estas condiciones, cuando el oxígeno disminuye, ¿quién se va a ver estimulado? ¿El dorsal o el ventral? Estamos en condiciones de disminución, estamos en hipoxia. ¿La respiración será tranquila en esas condiciones? No, tendemos a respirar con esfuerzo. Entonces las señales van a llegar a la activación del núcleo, al grupo respiratorio ventral, ¿no? Hasta allí. Entonces uno va a respirar con energía, ¿no? Ahora, por otro lado, están las células tipo 2, que son células gliales, más bien de sostén. Ahora, lo característico de este órgano es que está irrigado por capilares sinusoidales. ¿Qué significa? Que son fenestrados. O sea, la sangre sale de los vasos y va al tejido, en este caso, al tejido del cuerpo carotídeo, y baña a las células. Y miren, su flujo sanguíneo es altísimo, 2.000 mililitros por cada 100 gramos, ¿no? Y eso hace que sea tal la cantidad de sangre que le llega,
que estas células, las tipo 1, no necesitan del oxígeno que le está transportando la hemoglobina, sino simplemente el oxígeno disuelto. Si comparamos el flujo, por ejemplo, con el encéfalo, que es otro órgano que tiene mayor cantidad de irrigación, el flujo en el encéfalo es de 45 mililitros cada 100 miligramos de tejido, ¿no? Y eso es alto, comparando con otros tejidos, pero es alto por su función que tiene. Pero también el riñón, mires, tiene 420 mililitros por 100 gramos de tejido, que también es altísimo, ¿no? Pero miren, las células glómicas o el cuerpo carotídeo tiene 2000 mililitros por 100. Por eso que estas células pueden captar el oxígeno no de la hemoglobina, sino de lo que está disuelto. Claro, ¿cuál es la diferencia? Siempre nosotros hablamos de la hemoglobina y transporta el oxígeno, y eso llega a las células y lo demás, ¿no? Ya, si no existiera hemoglobina, no habría la suficiente cantidad de oxígeno para transportar nuestros tejidos, porque, digamos, en términos generales, nuestro organismo es enorme, y solo por difusión del oxígeno en los fluidos no podría llegar en la suficiente cantidad. Por eso es que los insectos son chiquitos, porque ellos no tienen hemoglobina, y solamente les llega el oxígeno a través de cuando se disuelve en su líquido, nada más, y eso le llega. Por eso que el insecto no puede crecer. Si tuviera hemoglobina, el insecto sería enorme como nosotros. Claro que entre nosotros también hay insectos, ¿no? Pero utilizan hemoglobina. Pero esa es la razón, porque ellos son chiquitos y nosotros somos más grandes. Y los animales, los mamíferos son enormes porque tienen hemoglobina. Para eso necesitamos, pero estas células no lo necesitan. Y por eso pueden captar la presión parcial de oxígeno en sangre. No miden la hemoglobina oxigenada o desoxigenada, como quieran. Como mencionamos, estos cuerpos carotídeos están en la bifurcación de la carótida y en la aorta, ¿no? Como mencionamos, en las células glómeas la hipoxia inhibe a los canales de potasio, que son oxígeno dependientes. Si se inhibe los canales de potasio, ¿qué pasa con el potasio? Claro. ¿Qué pasa con el potasio? Primero, disminuye ¿qué? El flujo de potasio. Si disminuye el flujo de potasio, la célula se hiperpolariza o disminuye su potencial de reposo. Disminuye su potencial. Y como disminuye, ¿eso qué significa? Se va a menos, ¿qué? Si hablamos de menos 90, menos 70, perdón. Se va a menos 60. Claro, sin necesidad de que llegue a desencadenar un potencial de acción, porque estas células no trabajan con eso, pero sí va a dar lugar a la apertura de canales de calcio lentos. Y eso sí, apertura da un potencial de acción y eso hace que se libere la dopamina. Y liberada la dopamina a través de los receptores D2 que se encuentran en los nervios aferentes, descarga. Esto es importante porque hay otras dos condiciones que aprovechamos para mencionar, que están relacionadas con el oxígeno también. Aquí tenemos que tomar en cuenta las arterias pulmonares y las arterias sistémicas. Acuérdense, hay dos sistemas circulatorios, el menor y el mayor, que cumplen función totalmente diferente. En caso de las arterias pulmonares, en el músculo liso, lo que va a suceder que los canales de potasio van a actuar, el nivel de oxígeno va a actuar sobre los canales de potasio que son también oxígeno dependientes. En la hipoxia se cierran los canales de potasio. Y si se cierran los canales de potasio, ¿qué pasa? Se despolariza. Y eso hace que haya una vasoconstricción. Eso en los pulmones. En las arterias también hay canales de potasio, oxígeno dependiente, pero
Con respecto a la hipoxia, más bien que los canales de potasio se aperturan. Sale el potasio, hay una hiperpolarización y lo que tenemos es una vasodilatación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cuando hay una hipoxia en los pulmones, las arterias pulmonares hacen vasoconstricción? Mientras cuando hay una hipoxia en tejidos, más bien esta misma condición condiciona una vasodilatación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? No, los mecanismos estamos hablando, sino ¿por qué hace eso? Claro, ¿por qué en una hipoxia las arterias sistémicas hacen vasodilatación y por qué las arterias pulmonares hacen vasoconstricción? Para algo debe ser, ¿no es cierto? Claro, la pregunta más que por qué es ¿para qué? ¿Dónde? Claro, uno dice acá rápidamente, ¿no? Claro, hay vasodilatación en caso de hipoxia, entonces lo que quiere es que haya mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el tejido para que le aporte oxígeno. ¿Listo? Muy bien. ¿Y por qué en los pulmones es lo contrario? Levanten la manito. Para que haya mayor captación, ya lo sé. Pero acordémonos que entra el oxígeno a través de los alvéolos y eso tiene que pasar a los vasos, ¿cierto? Y hay, claro, eso en su debido tiempo tiene que haber una relación entre la ventilación y la perfusión. La relación ventilación-perfusión debe ser o debe tender a 1, ¿no? Iguales en los dos. Pero si hay hipoxia y cierro acá, ¿qué pasa? No pasa muy rápido el oxígeno y entonces hay un poco más de perfusión, como hay. No, pero si hay vasoconstricción, más bien la perfusión va a disminuir. O sea, el flujo sanguíneo va a disminuir porque no va a poder pasar por la vasoconstricción. La perfusión disminuye. Aquí el organismo entrega sangre. Mejor dicho, la sangre entrega oxígeno, ¿no? Acá más bien la sangre capta oxígeno. Entonces, si hay una situación de hipoxia, significa que está entrando menos oxígeno. Y claro, y si mencionamos que debe haber una relación ventilación-perfusión, claro, es como que entrara bastante oxígeno, pero el vaso está cerrado y no va a entrar el oxígeno. Entonces, como hay hipoxia acá, ha disminuido el oxígeno, este no puede permanecer abierto, también va a cerrarse para mantener la relación ventilación-perfusión cercano a 1, ¿no? Por eso es que hace los pulmones más bien vasoconstricción, para mantener su equilibrio. Si no, claro, más adelante vamos a ver de que hay zonas del pulmón donde sí tienen buena oxigenación, pero no puede pasar a los vasos porque los vasos están cerrados. Ahí no hay buena relación ventilación-perfusión. Lo inverso también sucede. Hay poca entrada de oxígeno y hay vasos que están abiertos. Tampoco eso es bueno. Son dos extremos que los pulmones no trabajan bien en esas condiciones. Y sí, suele ser los 2/3. Por eso dividimos en 3/3 en los pulmones, ¿no? Y prácticamente el del medio es el que sí tiene el equilibrio. Los otros dos más bien no están en equilibrio. Bueno, es el costo de estar en bipedestación, ¿no? Pero bien, por lo pronto que quede claro eso, ¿no? Que en condiciones de hipoxia, las arterias pulmonares hacen vasoconstricción y las arterias sistémicas hacen más bien vasodilatación.
Bien, sí, hay un efecto cuantitativo de la presión parcial de oxígeno arterial sobre la ventilación. Cuando una persona respira aire, tiene muy poco oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Muy poco. Bueno, en caso de que haya, ¿no? El descenso de oxígeno, de la presión parcial del oxígeno en la sangre, excita los quimiorreceptores, ¿no? Y eso hace que se aumente la respiración, ¿no? Ahora, miren, disminuye el oxígeno. Claro, entonces el estímulo es que se respire más, ¿cierto? Pero cuando se hace eso, ¿qué sucede? Que como se respira más, el CO2 es eliminado. Claro, entonces, si uno detuviera la respiración, baja el oxígeno. Eso estimula. Si sigue respirando menos, aumenta el CO2 y eso estimula. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay una disminución del oxígeno? Disminución de la presión parcial de oxígeno. Sí se estimula la respiración. Uno respira más, elimina el CO2 y ese estímulo que debía haber desaparece. Claro. Entonces, ahí hay una condición que hay que tener cuidado, ¿no? Claro, el sistema nervioso ajusta el ritmo de la ventilación exactamente según las necesidades de oxígeno para mantener una presión sanguínea, una presión parcial de oxígeno. Y también la del dióxido del CO2 o dióxido de carbono, ¿no? Ahora bien, esto debe ser mantenido aún en condiciones de ejercicio intenso, ¿no? Y sí, ahí es donde el control respiratorio va a tener que jugar. Veamos. Sí se ve. Comparemos, aquí está la ventilación. ¿Se ve o no se ve? Se debe ver. Sí, está baja la batería. Ya, vaya no hagan, que se acabe. Ese está bien. Ya, acá está lo que estábamos mencionando. Claro, acá tenemos la presión parcial del CO2, ¿no? Acá la presión parcial del CO2 aumenta y aquí tenemos el aumento de la ventilación alveolar. Y aquí tenemos con respecto al pH, disminución del pH, ¿no? Aumenta también la ventilación, ¿no? No hay puntero. Ya, aquí está, con respecto al CO2 y al aumento del CO2 y aumento del pH. Listo. Ahora bien, retomando lo que estábamos diciendo hace un momento. Cuando hay disminución de la presión parcial de oxígeno, aumenta la respiración y eso hace que se elimine el CO2 y el estímulo de aumento del CO2 desaparece. Y tenemos esto a interpretar. Sí se ve. Aquí es ventilación y aquí es presión parcial de oxígeno. Claro, cuando en forma natural, o sea, sin ninguna intervención, disminuye el oxígeno, la ventilación aumenta, pero no aumenta como acá, sino aumenta más o menos así. Nada más. ¿Por qué? Porque el CO2 ha sido eliminado. Pero, por ejemplo, en este gráfico es es una prueba en la cual al sujeto o a los sujetos les mantienen constante la presión parcial del CO2, claro, de manera artificial. Y entonces eso se mantiene, no varía,
y solamente se tiene que ver entonces la variación de la respiración con respecto al oxígeno. Y sí, la ventilación aumenta mucho más. Ese es el efecto del CO2 o la relación del CO2 con el oxígeno. Muy bien, esto es lo que estábamos mencionando a tomar en cuenta. Aquí tenemos los 3 factores a tomar en cuenta que controlan la ventilación. Haremos lo mismo. Veamos acá. Acá tenemos ventilación alveolar. Acá tenemos presión parcial del oxígeno, del CO2, perdón, a nivel alveolar, ¿no? Y aquí tenemos, miren, varias curvas, 8 curvas, ¿no? Ahí está el puntero que se esconde todo el tiempo. Ya, listo. CO2, ventilación. Claro. Tenemos en mente que si aumenta el CO2, aumenta la ventilación. Y todas estas curvas sí nos los están mencionando. Pero hay diferentes condiciones. Miren, esta es una curva en la cual el oxígeno ha variado. Está en 40, en 50, en 60, en 100 milímetros de mercurio. ¿Pero a qué pH? Al pH de 7.4. Acá tenemos también las curvas que tienen que ver con el CO2, ¿cierto? Pero a presiones parciales de oxígeno de 40, 50, 60, 100, pero a un pH de 7.3. Listo. Con eso tenemos para interpretar el control de la ventilación basado en los 3 elementos. A considerar CO2, oxígeno, hidrogeniones. Listo. ¿Quién nos interpreta este cuadro? Alguien que nos los interprete. ¿No hay? Alguien que nos eche. Se mantiene, pero lo único que varía es del pH con relación con el dióxido de carbono, pero el oxígeno siempre debe tener el mismo rango. No sé. Acá no nos están diciendo rangos, o sea, mejor dicho, no nos están diciendo qué debe mantener, simplemente nos está diciendo cómo se comporta la ventilación bajo condiciones que cambian tanto de CO2, oxígeno y pH. Es lo que nos están diciendo. Entonces, estas condiciones cambian, sí, y entonces, ¿cómo cambia la ventilación? Y eso es lo que nos interesa. Ahorita todavía no entramos todavía esto de las concentraciones de oxígeno, CO2, etcétera. Todavía no estamos por ahí todavía.
ajustar más para que funcione organismos. Claro, pero eso solo con el CO2, pero acá estamos jugando con los tres. El oxígeno entra cuando ya aumenta la concentración de dióxido de carbono. A más pH, más pH, más de oxígeno, se necesitaría más. Cuando uno tiene este tipo de curvas, claro, puede empezar comparando los dos extremos, que vendrían a ser esta curva y esta curva. Son los dos extremos. Ya, entonces, uno dice, ¿qué pasa con la ventilación en esta curva? ¿Qué pasa con esta ventilación con esta curva? Y comparamos las dos, ¿no? Y al comparar uno puede sacar la conclusión. Y las otras sí ya son, sí se puede hacer lo mismo, ¿no? Solo que los rangos son menores. Pero comparen esta curva con esta curva. Presión parcial de CO2. Les podría decir, ¿no? Si comparamos estos dos pHs, 7.3 con respecto a 7.4, ¿qué cosa es? Ácido básico. Ácido. 7.4 con respecto a 7.3, ¿qué cosa es? Con respecto a alcalino. Alcalino. Ya, entonces, de ahí ustedes pueden extender. Claro que no va a ser exacto, ¿no? Pero uno para la interpretación sí puede hacerlo, ¿no? Porque eso sería una herramienta que uno necesitaría para intervenir. Después ya se da cuenta que los dos son alcalinos, ¿cierto? Pero uno es más alcalino que el otro. Cuando el pH sube o se hace más alcalino de 7.3 a 7.4, se necesita una presión parcial de CO2 mayor. En el caso, por ejemplo, de una presión parcial de oxígeno de 40, y se necesita una presión mayor parcial de CO2 para que la ventilación suba. De igual manera, cuando el pH se hace más básico, se necesita mayor presión de CO2, mayor presión parcial. En el caso de 50 también es el mismo, porque en el primer caso, cuando el pH es de 7.3 o si es más básico, se necesita 20 de presión parcial de CO2 para que se tenga más o menos el mismo cambio cuando el pH es más alcalino, porque cuando está más alcalino está más o menos por 30, que sería 10 más. Y la variación de la ventilación también es la misma prácticamente. Y en todos los demás es el mismo caso. Hay un solo detalle, es que no son dependientes. El cuadro que nos están presentando no hacen una relación de dependencia. Si el oxígeno, ¿qué pasa con el CO2? O si el CO2, ¿qué pasa con el pH? No, este cuadro no nos menciona. Pero cada uno afecta al otro. Tampoco. Por eso las curvas son independientes y bajo condiciones independientes. Por eso les digo, aquí no hay relación de dependencia, ¿no? Y entonces traten los tres elementos de manera independiente, pero sí se juntan. ¿Y se juntan para qué? Para jugar con la ventilación. Y eso es lo que uno tiene que interpretar en este cuadro. Lo que usted dice, sí hay otros cuadros que sí establecen esas relaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el oxígeno? Digamos, y qué tiene que hacer la ventilación para corregir el oxígeno y corregir también CO2, ¿no? Inclusive los hidrogeniones. Pero todavía, como digo, no es el momento que hagamos esto, porque no es nuestro tema. Nuestro tema es solamente ver cómo el CO2, el oxígeno y los hidrogeniones determinan la ventilación, que es en el fondo el control ventilatorio, el control respiratorio. Entonces acá nos presentan a los tres, ¿no? Los tres, el CO2, el oxígeno y el pH, y los tres están jugando o determinando la ventilación alveolar. Listo, ¿cuál sería la conclusión?
Comparen, por eso, esta curva con esta curva. Para empezar, ¿en cuál de ellas la ventilación es mucho más intensa? ¿En la curva A que yo pongo ahora o la B? ¿En la A o en la B? No, pónganse de acuerdo. Una sola voz. A, B. Este es A y este es B. ¿En la A o en la B? ¿En la A o en la B? A la voz de 3. 1, 2, 3. ¿La B? ¿Quién tiene mayor pendiente? Mayor pendiente. La A. Entonces, miren, pequeñas variaciones, no sé de qué, hace que de este punto, pequeña variación que haya, se dispara para arriba. Mientras que aquí, la variación tiene que ser mucho mayor para que alcance el mismo punto. Entonces, uno deduce rápidamente que esta curva me está señalando que la ventilación aumenta mucho más que esta, por la pendiente de la curva. Listo. Ahora entonces analizo. ¿Qué características tiene esta curva? ¿Esta curva qué cosa tiene? Miren, sí es cierto, el CO2 está en un 20, 30, pero también tiene, ¿no?, pequeñas variaciones, hace que esa curva rápidamente se dispare hacia arriba, pero siempre con aumento de CO2. A pH ácido, o 7.3 si quieren, y con baja presión parcial de oxígeno, pequeñas variaciones en el CO2, o mejor dicho, un aumento pequeño de CO2, la respiración se dispara, aumenta rápidamente. Acá también sucede lo mismo, pero hay otras condiciones. A un pH de 7.4, o alcalino si quieren, y con una presión parcial de oxígeno de 100, que vendría a ser lo óptimo, sí, es cierto que el CO2 aumenta la ventilación, pero el CO2 tiene que aumentar mucho más, y no se dispara la ventilación, o no se dispara tanto, porque también acá se está disparando, no se dispara tanto, ¿se dan cuenta? Entonces, condiciones de acidosis, de hipoxia y, ¿qué diríamos? CO2, aumentado CO2, eso sería hipercapnia, ¿no? Hipercapnia, la respiración se dispara rápidamente, que si fuera una situación de alcalosis, oxígeno, condiciones normales, condiciones normales, sí, la hipercapnia sí estimula también la respiración o la ventilación, pero no tanto como en la acidosis. Ya, esto último más. Claro, todos pensamos en lo siguiente, que cuando hacemos ejercicios aumentamos la ventilación, ¿cierto o falso? Cierto, porque eso es verdad. Pero un momento, cuando hicieron la prueba siguiente, esto es lo que encontraron. Sí, son las variaciones de la ventilación alveolar con presión parcial de CO2 arterial durante un periodo de 1 minuto de ejercicio, ¿no? Y al finalizar también. ¿Se ve? Sí, se debe ver. Ya, listo. Aquí tenemos, ¿qué cosa? La presión parcial del CO2. Bueno, para empezar, acá, antes del ejercicio, el ejercicio dura 1 minuto y acá termina acá. Entonces, aquí está el ejercicio. Reposo, reposo. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Esta es la presión parcial del CO2. Acá tenemos la ventilación. Miren, ¿qué sucede? Que claro, uno piensa que en la medida que uno hace ejercicios, aumenta la respiración, aumenta el CO2. Y como aumenta el CO2, aumenta la respiración. ¿Cierto? Claro, pero este cuadro no nos dice eso. ¿Qué resulta? Que cuando se empieza el ejercicio, miren qué pasa con la ventilación. La ventilación se dispara y la presión parcial del CO2 cae. ¿Es lógico? Es lógico, porque si uno ventila más, el CO2 va a caer. Pero la pregunta entonces, ¿cómo esperen? Si el CO2 está disminuyendo, entonces ¿por qué voy a ventilar más? Es que por un lado, siempre digo lo siguiente, ¿no? Que cuando el organismo se prepara a hacer un esfuerzo,
Sí, preparamos los músculos, ¿cierto? Hacemos calistenia, tensión y todas esas cosas para hacer el ejercicio. Ya la corteza cerebral está, digamos, predisponiéndose a hacer el ejercicio. Pero no es como los peruanos, que espera que el problema se presente para recién solucionarlo. No, prevé. Y entonces la corteza cerebral, el centro motor, prevé, va a haber ejercicios, y entonces envía al centro respiratorio y le dice, ventila. Y el centro respiratorio, antes de entrar propiamente al ejercicio, ya ventila más. Previendo que va a haber un esfuerzo y va a haber CO2. Entonces, antes de estar en complicaciones, ya envía la orden y la persona ventila. Y has visto los atletas hacen ejercicio de respiración, ¿no? Antes de entrar a la competencia misma. Hacen estiramiento, calistenia, pero también hacen ejercicio de respiración. Entonces, es justamente por esto. Ya, una vez que se inicia el ejercicio, claro, sí, el CO2 bajó, pero producto del mismo ejercicio sí empieza a aumentar el CO2. Pero al final del ejercicio, el CO2 ha llegado a su nivel normal. ¿Listo? Y la ventilación sí ha aumentado un poco. Claro, porque también sería ilógico, ¿no? Aumentamos la respiración por efecto del CO2, entonces estaríamos en hipercapnia. Y un deportista en hipercapnia se cae. No solo un deportista, cualquiera de nosotros se cae, ¿no? Entonces hay que evitar. Entonces, antes de que haya el mismo ejercicio, es cierto que el CO2 tiene ese estímulo, pero no se llega a una carga de CO2 más allá de lo normal para efectos de estimular la respiración. Se estimula la respiración, ¿cierto? En un primer momento por digamos, indicaciones del sistema nervioso, la zona de la corteza motora, y después sí más bien va a considerar la presión parcial del o sea, el aumento, pero no va a pasar del rango normal. Aquí, ¿qué sucede? Después del ejercicio, se le dice a la persona que se detenga. Y muchos eso hacemos, nos detenemos, inclusive nos sentamos, ¿y qué sucede? La respiración baja, disminuye. Pero ¿qué trae como consecuencia? Que el CO2 se dispare. Y si no tenemos un buen aguante, la persona se desmaya. Entonces, después de un ejercicio, no es bueno quedarse sentado, sino todavía que haga un poco de ejercicio, movimiento y haga ventilación, porque se le está acumulando el CO2. Y bueno, para completar, hay otros factores que influyen en el ritmo respiratorio, ¿no? Claro, está en los centros voluntarios de la corteza cerebral. Claro, nosotros podemos regular nuestra respiración. Si queremos, la agitamos, la aumentamos, disminuimos conscientemente. Hasta la detenemos si quieren. Pero tiene sus rangos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Están los receptores de estiramiento pulmonar, ¿no? Los receptores de irritación pulmonar, ¿no? ¿Alguna vez se han atorado? Claro. ¿Qué cosa es cuando uno se atora? Es una obstrucción de la vía respiratoria y que el organismo, ¿qué cosa hace? Hace que el pulmón se contraiga para que el aire salga con presión y lo que esté obstruyendo sea eliminado, ¿no es cierto? Entonces, es que hay receptores de irritación a nivel del sistema respiratorio. Sí deben saber. Ya, ¿cuáles son esos? Una es la carina, ¿se acuerdan de la carina? Ya, una es la carina. ¿Y el otro? Si algo toca la carina, ahí mismo va a desencadenar ¿qué? Una inspiración, una expiración. Una inspiración, una expiración. Una expiración forzada, ¿no? El diafragma se contrae y se relaja. Esa es la pregunta de examen, ya no importa. Se relaja. El diafragma se relaja.
Porque si el diafragma se contrae, más bien abre al pulmón y jala aire. Y eso más bien es inspiración. Entonces el diafragma tiene que controlarse. Mejor dicho, tiene que inhibirse. ¿Y quiénes hacen lo demás? Los músculos expiratorios. Y ahí sí uno tiene que recordar cuáles son los músculos expiratorios, ¿no? Están los receptores de músculos, los propioceptores, que también condicionan la respiración. Cuando hace frío, ¿hay contracción muscular? Sí. Y uno tirita. ¿Puede respirar fácilmente? No, porque los músculos se contraen. Y un poco que tiene que hacer esfuerzo para poder respirar, ¿no? Por la contracción muscular. Bueno, están los quimiorreceptores centrales y los periféricos. Listo. Con esto terminamos esta primera parte. Ahora nos queda... como no nos llaman todavía, aprovecharemos. Ya, el otro control del sistema nervioso que es clave es el control cardiovascular. Es vital, por eso decíamos, ¿no? Algunas consideraciones. El sistema circulatorio, claro, tiene que ver con la circulación de la sangre, todo, pero fundamentalmente ¿para qué? Para llevar oxígeno, nutrientes y también para retirarlos, detritus, CO2, etcétera, ¿no? De tal manera que el medio interno se mantenga. Y esa es la función del sistema circulatorio, es mantener el medio interno. Claro, lleva y trae a la sangre, es cierto, pero ese es el mecanismo. Su función es mantener el medio interno. Listo, entonces, y la sangre tiene que circular, ¿no? Ahora bien, pero ¿cómo se puede controlar ese sistema? El organismo necesita una cantidad de sangre por minuto, si quieren, el gasto cardíaco, que debe ser lo suficiente para que satisfaga las necesidades del organismo. Entonces, si está satisfecho, muy bien, pero si hay disminución, hay que hacer corrección. O lo mismo si es que hay exceso, tiene que haberse corrección. Entonces, el sistema nervioso sí puede controlar. Pero, ¿cómo puede controlar? No es como los grifos que expenden gasolina, que expenden y miden volumen, tantos litros de sangre o tantos galones, ¿no? En caso de la gasolina que envía. Pero el corazón no tiene un sensor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Él dice, si yo mantengo presión dentro del sistema circulatorio, me aseguro que la sangre llegue hasta el último rincón. Él no sabe cuánto de sangre, no sabe, pero sí le interesa mantener presión. Y es lo que va a hacer el control, por lo menos en esta parte del control nervioso, es mantener presión. Si baja la presión, hará mecanismos de tal manera de que suba la presión. Si es mucha presión, hará los mecanismos correctores para que baje la presión, y así está jugando. Eso por un lado. Por otro lado, para mantener el sistema circulatorio, ya que estamos en bipedestación y todo eso, siempre debe haber un tropismo sobre el sistema circulatorio. Siempre. O sea, no se le puede dejar solito. Entonces, siempre hay una influencia simpática parasimpática. Eso sí, ya deben saberlo. Simpática parasimpática. Simpática. Siempre hay un tono simpático constante sobre el sistema cardiovascular. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema simpático nunca descansa con el sistema circulatorio, no lo deja. Entonces el sistema simpático siempre está manteniéndolo al sistema circulatorio y por lo tanto está manteniendo una presión. Si el sistema simpático disminuye, su influencia disminuye, baja la presión y ahí es donde nos desmayamos. Pero también puede suceder lo contrario. El sistema simpático puede estar muy estimulado y sube la presión y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Pero siempre debe haber ese tono, no se debe perder ese tono del sistema simpático sobre el sistema cardiovascular. Muy bien.
Entonces, ¿qué tenemos? Para el control de la presión arterial está lo que le llamamos el reflejo baroreceptor, también que se le conoce como reflejo simpático, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste? Debe haber receptores de presión en el sistema que informe cómo está la presión, y están ahí los baroreceptores, ubicados en el seno carotídeo y el callado aórtico. Son baroreceptores de alta presión, porque hay baroreceptores de baja presión también, pero que están en otro sitio y juegan de otra manera. Pero estamos con los baroreceptores de alta presión. Lo que se en estos baroreceptores llegan a través de estos pares craneales al núcleo del fascículo solitario, que ya lo conocemos, ¿no? Y descargan mediante este neurotransmisor, es glutamato. Lo estimula, lo inhibe. Claro, el glutamato es estimulante, ¿no es cierto? Y se le conoce como un neurotransmisor estimulante. Entonces se estimula al núcleo del fascículo solitario. Ahora, el núcleo del fascículo solitario tiene dos salidas. Una al área vasodilatadora, que se encuentra en la parte inferior del bulbo. También su comunicación es a través de glutamato. Lo estimula, lo inhibe. Lo estimula, lo inhibe. Es glutamato. Lo estimula, lo inhibe. Lo estimula. Claro, estimula al área vasodilatadora. El área vasodilatadora tiene una conexión con otra área, el área vasomotora, pero entre ellos se comunican a través del GABA. Este se estimula por el glutamato estimulado, libera ¿qué cosa? Libera GABA. ¿Y qué pasa entonces con la influencia del área vasodilatadora con el área vasomotora? ¿La inhibe o la estimula? La inhibe. Como este tiene una descarga tónica sobre el sistema simpático, entonces es inhibido. La descarga simpática es inhibida. La descarga de noradrenalina, etcétera, en los vasos va a disminuir. Los receptores alfa 1 ya no van a hacer vasoconstricción, se relajan, hacen vasodilatación. El receptor beta 2, que es estimulante del corazón, disminuye su efecto. ¿Y qué es lo que tenemos? Una disminución de la actividad del corazón. Disminuye frecuencia, disminuye inotropismo. Y acá hay vasodilatación. ¿Qué pasa con la presión? ¿Baja? ¿Aumenta? Baja. Y entonces los baroreceptores dejan de informar. Y como dejan de informar, no hay glutamato que estimule el núcleo fascículo solitario, no hay glutamato para que estimule el área vasodilatadora, no hay GABA que inhibe al área vasomotora aumenta su influjo, aumenta la descarga simpática, los vasos hacen vasoconstricción, el corazón se estimula, aumenta la presión. Y así están jugando. Juegan los dos para mantener la presión en el sistema circulatorio. ¿Aló? Sí. Sí, ya hay cuervo, ya. Son 5 los que están. Ya, voy para allá entonces. Ya, listo. Ya, unos minutos. Ya. De manera complementaria, ¿qué sucede? La otra salida es hacia el núcleo dorsal del vago y al núcleo ambiguo. Son los que van a originar las fibras eferentes viscerales del 10º par craneal, que corresponden al sistema parasimpático. Entonces, si acá la presión estuvo elevada, va a inhibir, sí, a esta línea, pero más bien va a aumentar el efecto del sistema parasimpático. Y el efecto del sistema parasimpático sobre el corazón a través de los receptores M2 es depresión. Y complementa la acción del sistema simpático. Mejor dicho, complementa el hecho que el sistema simpático haya bajado su actividad.
el sistema vegetativo parasimpático lo complementa, ¿no? Entonces, este es el reflejo, o digamos, un baroreceptor o reflejo simpático, y siempre está actuando. Veamos. Y cuando hay un accidente, hay un trauma, claro, uno busca rápidamente si es que hay hemorragia. De por afuera no hay hemorragia, ¿no es cierto? No hay, listo, muy bien. Pero uno no puede ver si tiene una hemorragia interna. Listo, ¿este reflejo nos ayuda? Sí nos ayuda, porque inmediatamente uno lo que hace es tomar pulso y presión, rápido, ¿no? Si la presión está baja y el pulso está acelerado, ¿qué significa? Que en algún punto la sangre está saliendo. Está saliendo de los vasos y por eso la presión baja, ¿no es cierto? Y el sistema, el reflejo baroreceptor trata de elevarlo y entonces hace que el corazón lata más rápido, ¿no? Y seguro que también hay vasoconstricción, pero como sigue abierta sigue abierto el vaso, sigue saliendo la sangre. Entonces, clarito, ¿no? Uno ve hipotensión, más taquicardia, en algún lugar esa persona tiene hemorragia, en algún lugar. Claro, ¿y qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente, por lo menos, reponer volumen. Si se repone volumen, se mantiene presión. Y si se mantiene presión, podemos llevarlo al quirófano o a donde sea para ya restringir la hemorragia interna. Ya se ubicará de todo lo demás. No, pero eso es lo primero que hay que hacer. Porque este sistema circulatorio, lo que le interesa, ¿qué cosa es? Presión. Eso es lo que le interesa. No le interesa la cantidad de sangre, ni el tipo de sangre, si quiere. Y si decían, los antiguos decían, ¿no? Si está en hemorragia y está cayendo la presión, pónganle aunque sea agua, pero pónganle. Claro, uno dice, no, le pongo sangre, le pongo suero fisiológico, claro, está bien todas esas cositas. Pero si no tienen nada, aunque sea pónganle agua, y pónganle agua. ¿Para qué? Para mantener presión. Obviamente que eso después va a traer consecuencias, ¿no? Si le pones agua, la presión osmótica disminuye y es un descalabro. Pero si queremos salvar en ese momento al paciente, hay que hacerlo. Lo ideal es suero fisiológico. Listo, ya se le manda suero fisiológico y es lo que le puede salvar. Después ya hacer otras cosas, ¿no? Pero lo importante es mantener presión. Listo, esta era la parte de control nervioso de la respiración o del sistema circulatorio. Muy bien, con esto terminamos.